Una república sin fronteras. Del conurbano al mundo. La patria de las moscas. Y vamos a hacer hincapié en información en el territorio, en el conurbano bonaerense oeste. Para esto siempre está presente, sea de manera oral, sea de manera presencial, de manera virtual, de manera distante o próxima, Belén Tenaglia, a quien pueden seguir también con todo el trabajo en comunicacionsocial.org.ar, en la página de la radio de FM en Tránsito, y también la encontramos a Belén, además de La Patria de las Moscas, en los distintos programas de la cadena Cruce para ir socializando la información. ¿Qué tal, compañera? Hoy vamos a hablar de Ituzaingó, ¿no? Espiritual. Espiritualmente modo también. Espiritual. Sí, me gusta. Sí. Hoy está en modo físico. Hoy estoy acá. Hoy estoy acá. Mira, voy a tener todo el bloque, las manos así, porque tengo una actividad del jardín y tengo los dedos azules. Bien, me gusta. Lo aclaro por si me ven las uñas y dicen, qué roñosa, no, tengo témpera. No es porque tuvo que tocar el pianito, como dicen en la jerga, ¿no? No. Bueno, sí, está bueno, digo, cada tanto tomarnos un momento para pensar, ¿no? Los contextos, a veces un poco la dinámica informativa nos lleva por delante. Y qué mejor que hablar con quienes también están laburando en los territorios, más allá de la agenda cotidiana. Y en este caso lo vamos a saludar a Santiago Estura, quien es concejal de Ituzaingó y que se acercó acá. No espiritual, acá, presencial en el estudio. ¿Cómo andas, Santiago? ¿Todo bien? Bien, muchas gracias, Belén, por la invitación. Muy contento de estar acá y justo le comentaba, hermoso el estudio, felicitaciones. Bueno, muchas gracias, gracias. Bien. No pasaba por aquí desde alguna campaña anterior. Y hoy Santiago se encontró, con las cámaras y con todas estas cosas. Claro, que recién me decía que todavía no tiene las manos azules porque la actividad del jardín viene después. En breve, 2:30 de la tarde estamos ahí con la actividad del Día de la Familia, así que vamos a ver pero seguramente es algo pintado también. La camisa ya sabemos cómo va a terminar, ¿no? Ya sabemos. Bien. Bueno, vamos a ver cómo nos quedan las manos, Santiago, con la boleta única, papel, el 26 de diciembre, con la cruz indeleble y esas cosas, ¿no? ¿Cómo ves el sistema de votación? Tal cual. Bueno, un desafío, por un lado, nos tomamos ahí como una tarea casi pedagógica de aprender nosotros primero de qué se trataba ese sistema, después de tener mucha presencia en la calle, con reuniones con vecinos y vecinas, tratando de aterrizar este nuevo sistema. A uno le da la sensación, y ahí juega un poco también esto de las burbujas, ¿no? De que venimos hablando tanto de este tema, quienes estamos más politizados, sometidos a la discusión, de que parecemos estar como muy confiados en que el sistema fue ya narrado, contado, hablado. Y sin embargo, el otro día hablaba con una compañera que trabaja en haciendo trabajo de campo para una encuestadora y con simulacros de votación. Hay mucha confusión todavía. Hay gente que está tomando recién contacto por primera vez. Creemos que va a haber mucha gente que recién el domingo se va a enfrentar con estas nuevas características de ver por primera vez cómo funciona. Así que bueno, estamos también pensando que el domingo 26 vamos a tener un laburo muy intenso ahí de estar muy atentos, acompañando a presidentes, presidentas de mesa, responsables de escuela, desde la fiscalización para tratar de que todo fluya y que tenga las menores trabas posibles, ¿no? Uh-huh. Hubo una especie, el lunes vamos a ver cómo funciona todo esto, ¿no? Pero ¿entendés que tal vez hubiese sido interesante que haya como más tiempo para pensar este sistema? Porque capaz nos estamos haciendo mucho problema de antemano, ¿no? Estamos como ahí ansiosas a qué va a pasar el domingo. Pero también es cierto que es reemplazar un sistema de votación que ya tiene años. Totalmente. Y que siempre funcionó. Siempre funcionó, ganaron todos los espacios políticos, no hubo nunca denuncias de fraude significativas. Me parece que era un sistema que funcionaba bien, que era transparente, que era eficiente. Vamos ahora a este cambio. En provincia tiene una característica especial, no tiene la complejidad que está teniendo Capital y otros distritos con respecto a esto de las 2 o 3 cruces, ¿no? Eso de mantenerse este sistema en el 27 va a traer más complejidades porque dentro de las opciones de la boleta única se eligió el sistema más complicado, que es el que no permite votar completo, ¿no? Vieron que está el sistema de boleta única mendocino, cordobés, santafesino. Se eligió el que hay que tildar todas las categorías, con lo cual también puede haber dispersión en voto cruzado, mucho voto blanco en una categoría y no en otra. Empiezan a jugar algunas características especiales del sistema
que quienes entienden un poco más del tema dicen se eligió la opción más complicada. En el Claro. 27 vamos a tener la columna de presidente, de gobernador, de senadores, de diputados, de intendentes, de concejales. Tal cual. Mm. No sé para la sur si provincia renovamos, pero bueno, puede llegar a ser entre 6 y 7 categorías, va a ser un tema. Con una boleta que larguísima. Larguísima, y sí. aparte de lo larga que es ahora, va a ser casi un cuadrado, ¿no? Porque va a ser Claro. también muy larga en filas. Sí, bueno, de todas maneras, además, digo, si bien esta vez por suerte nos toca relativamente sencillo, tenemos la dificultad que, por ejemplo, La Libertad Avanza hoy, bueno. Votar No el pelado saben- para votar el colorado, Claro, todas esas complicaciones. se va a rapar Santilli. Claro. Parece que algo así. ¿Cómo ves? Un poco hablábamos ahí también en estos días a través de intercambio de mensajes y demás. Y vos me decías esto de discutir con vecinos y vecinas. Bueno, ¿cuáles son los desafíos en este contexto, en este escenario? Antes de entrar también en la cotidiana de Ituzaingó, porque me interesa también tener ahí tu mirada. A mí me llama la atención que en esta campaña no hay propuestas. Tal cual, tal cual. O si las hay, son muy escasas, pero la particularidad de esta elección es que no hay propuestas. Totalmente, sí. Está buenísimo lo que decís porque me parece que es un diagnóstico que compartimos y que es muy medular. Nosotros un poco, previo a tanto a la elección provincial como la nacional, veníamos construyendo un diagnóstico con muchas experiencias, compañeros y compañeras de otros espacios que calculo que habrán hecho cosas parecidas, donde en 2024 centralmente, además de sostener olla popular, apoyo escolar, actividades de militancia, plazas y todo lo que siempre hacemos, nos centramos en trabajar en un ciclo de formación que se llamó Herramientas para la Imaginación Política, tratar de construir un diagnóstico para entender qué había pasado en el 23, ¿no? Esta idea de movernos de sorpresa en sorpresa entre el cierre de listas, las PASO, las generales, el balotaje. Y decíamos, bueno, hay un problema acá de la política, en principio, con sorprenderse por escenarios. Digo, hay algo que, medio el ABC, que tiene que ver con tratar de anticipar o predecir un poco ante qué escenario estás para ver cómo construís narrativa, herramientas, propuestas. Bueno, teníamos un problema de diagnóstico muy grande. En ese sentido, tratamos el año pasado de laburar herramientas para la imaginación política, dialogando con referentes y referentes del pensamiento crítico que vinieron a incomodarnos. Julia Rosenberg, Martín Cohen, Pablo Semán, Gila Vilker, Martín Rodríguez, Natalia Romé, Eduardo Rinesi, Alejandro Grimson, pasaron por la bicicletería, nuestra casa cultural en Ituzaingó, en este ciclo para debatir nudos incómodos y pensar ante qué sociedad estábamos, ¿no? Y un poco el diagnóstico que construíamos ahí era, estamos ante una crisis que tiene tres lados, que es una crisis de representación, una crisis al momento de diagnosticar, de comprender, crisis de comprensión, le dijimos, y sumamos crisis de imaginación, que tiene que ver con esto que vos decís, ¿no? Lo que nos cuesta al campo popular, al campo nacional y popular, al peronismo, pensar también hacia adelante cuál es nuestra opción, cuál es nuestra propuesta, más allá de señalar lo que está mal o no, o con lo que no estamos de acuerdo. Eso obviamente se dio al calor de discusiones fuertísimas, en el medio una interna muy fuerte, Pero sí. en una discusión provincial, digo, un montón de cuestiones que al calor de esta discusión a veces linkean con esta discusión y a veces tiene que ver con discusiones también en términos de distribución de poder, de cierre de lista, digo, de cuestiones que tienen que ver con la política. Y llegamos a esta elección con un gobierno que aceleró su desgaste en los últimos meses. Eso llevó a que la narrativa se ordenara en vamos a poner un freno a Milei, ¿no? El desastre que está haciendo este modelo económico lo que lleva es a tener una propuesta muy concreta, es eficiente, funcionó. Me parece que en la elección anterior se reconoció que nuestros legisladores y legisladoras en el Congreso están funcionando de manera bastante homogénea y frenando lo que pueden, que la gestión en provincia está atajando penales y proponiendo también una gestión, políticas públicas que son interesantes, que tienen que ver con nuestra identidad política, y gobiernos locales que también están entre atajando penales y tratando de generar políticas de inclusión en un contexto muy difícil. El desafío, como vos decís, es, y algo que no está resuelto, después de frenar, que viene, Claro. ¿no? Porque es a partir del 27 el desafío que se nos viene es, bueno, de cara a la sociedad decir, ¿qué haríamos nosotros con esto? En 2027, cuando nos toque gobernar y de cara a tener una propuesta que ponga la utopía en el horizonte y, además del diagnóstico, pueda proponer un sendero, un camino, balizar con propuestas algo para adelante. Ahora, ¿cómo se interpela al vecino, a la vecina, que tiene como necesidades cotidianas que no pueden esperar al 2027, que no pueden esperar que la oposición se ponga de acuerdo, defina que van a ir todos juntos, separados, lo que sea?
como eso, un vecino o una vecina que está cansado, harto porque la vida cotidiana se le está haciendo cuesta arriba. Totalmente. Bueno, parte de ese diagnóstico es reconocer que hay un montón de gente que está enojadísima, que la opción Milei fue una tercera opción en 10 años donde lo que viene sucediendo de 2015 para acá es gobierno de Macri, frente de Sí. todos, el mileísmo ahora en estos 2 años, y esto genera cada vez más una sensación de antipolítica, un que se vayan todos, que se puede expresar de diferentes maneras, y frente a eso nosotros creemos que no hay que descansar en que el péndulo vuelva y que seamos la opción posible, ¿no? Sino que tenemos que tener una agenda propositiva, y en ese sentido lo que nosotros estamos abriendo un poco también en esta campaña es a charlar con los vecinos y vecinas. Lo tenemos esquematizado en un cuadro, pero la idea es dialogar en esos ejes. ¿Qué cosas creen que funcionan a nivel nacional y que hay que defender? ¿No? Garrahan, universidades, aparece el sistema jubilatorio. Ujú. Digo, aparecen cuestiones que la cobertura en discapacidades, cosas que funcionaban y que había que defender. Y consensos también. Y Digo, piensa en la consensos. universidad pública, por ejemplo, hay un consenso. Votes a quien Consensos. votes, hay consenso. Totalmente. Sí. ¿Cómo defendemos eso? Es bastante sencillo. Tratar de votar a legisladores y legisladoras que traten de poner ese freno. Digo, esa es la primera opción. Y después tenemos lo que no funciona. Y ahí tomamos algo que nos dejó Grimson, que para mí fue como muy interesante en el ciclo. Él lo que dijo es, frente a lo que no funciona, nuestra respuesta no puede ser solo un abrazo. No podemos ir a abrazar lo que Milei quiere destruir si la percepción de la población es que eso no funciona. Por ejemplo, un ejemplo acá en el oeste, ¿no? Ujú. Hospital Posada turnos, ¿no? Un montón de gente tiene experiencias poco satisfactorias. Al momento de ir a sacar turnos, que van a las 3 de la mañana, le dan un turno para 1 mes y medio. Después los profesionales se rompen el alma, hacen un trabajo increíble. La atención es muy buena, desde lo humano, desde lo profesional. Pero en términos administrativos está totalmente desbordado el sistema de turnos. Frente a eso, o la percepción de que el Posada funciona mal, el mileísmo, la narrativa mileísta, ¿qué es? Lo que funciona mal, cerrarlo, romperlo, el Estado no sirve, ¿no? Bueno, nosotros frente a eso no podemos solo ir a abrazar el Posadas. Nosotros lo que tenemos que decir es cómo funcionaría mejor ese Posadas. Claro, cómo mejorar eso que, bueno, puede funcionar mal. O sea, está Totalmente. funcionando mal, hay que reconocerlo, hay que cambiarlo. Totalmente. Por ejemplo, y después un montón de variables. Digo, yo hice toda mi trayectoria de escuela primaria pública, escuela secundaria pública, universidad pública. Defiendo la educación pública y me paro desde ese lugar, pero tiene que ser una consigna que no quede enquilosada en algo, ¿no? La defensa de la educación pública sin más, sino que tenemos que dar cuenta también que nuestros vecinos y vecinas en muchos casos apenas tienen la posibilidad económica, retiran al chico de la escuela pública y va a la escuela privada. Está lleno Ituzaingó y en nuestro distrito del oeste de escuelas privadas que no son el modelo de escuela privada que uno se imagina, no es el Ward o Sí. el colegio más caro de capital, sino que tiene que ver con escuelas privadas que en algunos casos tienen cuotas accesibles o lo que fuera, pero ¿por qué está siendo una opción y por qué hay un retiro tan grande de las clases medias, medias bajas de las escuelas públicas? Bueno, tenemos que poner eso sobre la mesa, porque en parte la educación pública, además de ser un derecho, además de garantizar, es una trama social en la cual nos mezclamos las personas que venimos de distintos barrios. A mí me pasó ir a una escuela pública en la cual íbamos algunos que vivíamos cerca de los monoblocks de Ratti, teníamos amigos de Moreno y venían también de Castelar. Bueno, ese es el lugar de encuentro y después elegís una profesión o estudiar algo y en esa trama o en esa red tenés la posibilidad de conseguir laburo porque tu compañero, el padre, el tío laburan en tal lugar, están buscando. Bueno, esa trama hay que recuperarla y tiene que ver con que la clase media vuelva a la escuela pública también, ¿no? Y tenemos Sí. que pensar cómo hacer eso. Totalmente. Estamos compartiendo mesa con Santiago Stura, concejal de Fuerza Patria Ituzaingó. Ahora, en toda esta evaluación, este estado de situación que bien haces, desde los municipios y desde las provincias, los gobernadores, por ejemplo, ¿no tienen para esa construcción del 2027 de qué vamos a hacer una ventaja comparativa que es ya estamos haciendo? Milei dice que es especialista en crecimiento con y sin dinero. Al final los que son especialistas en ya no en crecimiento, en sostener Ujú. con y sin dinero fueron los intendentes, ¿no? Que sin Totalmente. ningún recurso están aguantándola toda. ¿Cómo se plantea eso teniendo responsabilidad de gestión, ¿no? Yo quiero hacer esto sobre estas cosas, pero los intendentes, los gobernadores ya tienen que estar haciendo, ¿no? Totalmente, totalmente. Nosotros creemos que eso es rompiéndonos la cabeza con imaginación y coraje también en ir sobre temas incómodos. Por ejemplo, nosotros en el Consejo Deliberante, como parte del diagnóstico que hacemos de época, nos parece que hay algo vinculado a una ruptura de la conversación intergeneracional. Hoy hay un montón de jóvenes que están conversando entre pares, que no están referenciándose en el mundo adulto, que están pensando con nuevas categorías un montón de temas y que sobre eso hay que generar conversación, no hay que indignarse.
Y cuando uno piensa en ese cruce intergeneracional, tiene que ver con temas concretos, ¿no? Nosotros, por mi laburo personal y mi oficio, vengo laburando mucho. Yo soy coordinador en Faro Digital y venimos trabajando mucho el tema territorios digitales. Una de las propuestas que hicimos en el Consejo Deliberante, que se aprobó casi por unanimidad, era una mesa interdisciplinaria en Ituzaingó para abordaje sobre problemáticas en entornos digitales. Desde ciberbullying, apuestas online, identidad digital, difusión de imágenes sin consentimiento, trama vincular, CryptoBro, digo, todas las problemáticas vinculadas a los territorios digitales, bueno, que haya un espacio de conversación donde centros de estudiantes, colegios de trabajadores sociales, escuelas, cooperadoras, equipos pedagógicos, áreas de gestión que trabajan con pibes y pibas, nos sentemos a hablar sobre eso. Una segunda propuesta que hicimos meses después fue una campaña local sobre salud mental en adolescencia. Para nosotros son los dos grandes temas que nos rebotan los pibes y pibas como las grandes preocupaciones de época, tema pantallas y tema salud mental. Bueno, el Estado, la política, tiene que poner palabras sobre esos temas, tiene que poner escucha y lanzarse ahí. Vamos a una nueva síntesis. No son temas cómodos, no son temas en los que vayamos a construir con nuestros parámetros, con nuestra categoría, sino que hay que abrirse a esa construcción. Estamos presentando la semana que viene un proyecto para generar un parador, un refugio para los riders en Ituzaingó. Un espacio en la plaza central de Ituzaingó en el cual los chicos y chicas que laburan con bicicleta, con moto, en aplicaciones, tengan un espacio donde haya agua, un bebedero, donde haya wifi, donde haya para cargar celular. Y son temas incómodos porque hay muchas personas que nos dicen, che, mirá, eso es precarización laboral. Bueno, nosotros lo que decimos es, mirá, hablamos mucho con los pibes y pibas y muchos de ellos eligen esa dinámica laboral antes que trabajar en laburos formales donde cobran menos. Claro. Bueno, tenemos que pensar qué hacemos sobre eso, sin defenderlo. No, que también es reconocer que existe. Existe. O sea, existe. Tal cual. Y son laburantes. Son laburantes, tal cual. ¿Sabes qué? Esto en relación a lo que recién mencionaba Pablo en cuanto a lo que tiene que ver con el rol de las intendencias, ¿no? De los municipios. Si nos paramos en Ituzaingó, la verdad que viene teniendo un proyecto de ciudad, un proyecto de crecimiento. Digo, me parece que lo que es la zona oeste es de los municipios que más está cambiando. ¿Qué le falta a Ituzaingó? Además de estas cosas, cuestiones específicas que vos laburás y que decís, bueno, hay que seguir trabajando. Sí. A ver, nosotros desde Nuevo Encuentro tenemos coincidencias en muchas cosas y también diferencias en otras con la gestión local en Ituzaingó. Dentro de los temas que creemos que están pendientes y que hay que avanzar, hay algunos que la gestión municipal los toma, por ejemplo, el Centro Regional Universitario. A nosotros nos parece que la educación terciaria universitaria tiene que tener un anclaje, un punto de referencia también en Ituzaingó, y eso es un laburo en el que estamos todos tirando para el mismo lado en ese sentido. Después creemos que hay algunas iniciativas, sobre todo que tiene que ver con cómo pensar las propuestas culturales o el espacio público dialogando con las juventudes. A nosotros nos parece que hay algo en Ituzaingó, como pasa en muchos municipios, en términos de clave generacional. Cuando estuvimos con la urna pidiendo ideas y propuestas en la campaña anterior, la de septiembre, la de agosto-septiembre, una de las propuestas que nos hicieron 4 jóvenes en distintos barrios, pero que iba sobre el mismo tema, era estas pistas de skate y para andar con bicicross y todo. Bueno, nos parece que esas iniciativas también hay que incorporarlas, que tienen que ver con eso. Creemos también que hay que fortalecer iniciativas de participación. El municipio lleva adelante políticas públicas que están muy buenas y que en muchos casos, ya casi por una cuestión de idiosincrasia, de formas de funcionar del conurbano hoy en 2025, los vecinos y vecinas muchas veces terminan enterándose quizá cuando la obra se concreta. Bueno, ¿cómo hacemos para hacerlo parte del diseño, del proceso? ¿Cómo pensar? Bueno, acá en Morón teníamos en su momento el presupuesto participativo. Claro. No sé, está, no sé. No sé en qué está el tema del presupuesto participativo. Está un poco quieto. Vamos a averiguar. Pero bueno, era una buena idea. Una buena herramienta. Tal cual. Digo, cosas que tienen que ver un poco con la época, pero para pensar esto, a ver, después mucho se habla de una crisis económica muy acelerada y qué está pasando con una sociedad que parece, en términos de movilización, no ser algo correlativo, ¿no? al nivel de deterioro que hay. Y nuestro diagnóstico es que eso hoy está implosionando dentro de las casas. Digo,
uno habla de salud mental y es el tema en jóvenes, generación intermedia, adultos. Y nos parece que eso no está aislado, ¿no? Si bien no es monocausal, tiene que ver con las condiciones de precarización económicas, con la ruptura del lazo social. Bueno, creemos que eso hay que recuperarlo. El municipio de Ituzaingó apuesta muy fuerte también, sociedades de fomento, clubes, bueno. Pero esa trama hay que recuperarla de alguna forma que tiene que ver con no ser indiferente con el vecino y vecina de al lado, cuáles son los ámbitos donde conversamos, cómo hablamos de salud mental sin que sea un tema tabú, ¿no? Tratar de poner fichas sobre eso. Ujú. Yo tengo una última, no sé, Ovin, si vos tenés alguna más, pero tengo ahí una última, porque describías un poco esto de la lógica del conurbano y demás, y me voy al inicio de la conversación, el contexto electoral. ¿Cuánto jugó en este contexto el desprecio por el conurbano que ha destilado, emitido, ¿no? El gobierno nacional en tal vez la respuesta de los vecinos y vecinas en las urnas, ¿no? También pensando en lo que puede llegar a pasar ahora, en 2 domingos. Totalmente, totalmente, Belén. No, es un tema central que decís y me das pie porque así como te dije que una de las claves que estamos mirando, un clivaje clave, es el tema generacional y qué está pasando con los jóvenes y con los adultos y el nuevo consenso que hay que trabajar ahí. Sin lugar a dudas, otro consenso nuevo que hay que pensar y trabajar de manera distinta es el geográfico. Digo, es incomodísimo esto que voy a decir, pero pre-Milei, la discusión y el escenario político nacional estaba muy ordenado alrededor de las dos Buenos Aires. Digo, macrismo, kirchnerismo, capital, provincia de Buenos Aires, centralmente AMBA. Y en esa discusión estamos frente a un problema grave, ¿no? Porque cuando uno mira los números de Milei, en general ganó en todas las otras provincias, menos las dos Buenos Aires. Sí. Y tenemos que repensar ahí que, así como necesitamos un nuevo consenso, una nueva conversación intergeneracional, hay que buscar un nuevo consenso nacional que tiene que tener carácter federal. Tenemos que pensar qué hacemos con esto. Estamos mirando con mucha atención y mucho interés lo que pasa en Santa Fe. Nos parece interesante que el campo nacional y popular haya dialogado con una experiencia local como Ciudad Futura y que encabece Ciudad Futura. Hoy las encuestas los ponen arriba. Hoy las encuestas lo ponen arriba y está muy competitivo, hablan de 3/3, me parece que hay que prestar atención ahí a lo que pasa. Ciudad Futura, sin lugar a dudas, es una experiencia que está mirando las nuevas demandas, está pensando en la sociedad modificada, digo, hay algo ahí muy, muy fuerte que está pasando, con características locales, digo. Sería un error pensar que lo que funciona en Rosario tiene que funcionar exactamente igual en Ituzaingó, en Morón, Buenaedo, pero del mismo modo me parece que tenemos que tener esa apertura a pensar que los procesos democráticos, nacional, populares, inclusivos, en otras provincias van a adquirir otras identidades y que hay que dialogar con esas identidades. Yo creo que así como es un problema que el 75% de los jóvenes varones no nos haya votado, tenemos que pensar que también es un problema que el 80% de Córdoba no nos vote, que el 75% de Santa Fe no nos vote. Bueno, ¿cómo hacemos para dialogar con eso? Y tanto en el diálogo con la juventud como con otras geografías, nos vamos a ir a encontrar un lugar nuevo. Porque a mí lo que me preocupa es el Gran Córdoba, el Gran Rosario, el Gran Santa Fe. Hay un montón de conurbanos que no son solo nuestro conurbano. Claro. ¿Cómo dialogamos con esos laburantes, esas personas precarizadas, esas nuevas realidades, esos jóvenes vulnerados? Bueno, tenemos que pensar que se necesita un nuevo consenso intergeneracional, pero también hay que construir un nuevo consenso federal en el país. Y eso va a ser dialogando con personas que piensan distinto, con identidades en las que nos encontramos durante muchos años. Y nos vamos a ir a encontrar un lugar nuevo que no es que ellos vengan acá o nosotros vayamos allá, ¿no? Hay que construir una nueva síntesis y creo que ese es el desafío. Totalmente. Bueno, yo tengo la última para, bueno, dale. Para Santiago Estura. Luego podemos seguir charlando. Vamos a seguir. Se me van abriendo. Vamos a seguir seguramente. Concejal de Nuevo Encuentro, de Fuerza Patria, en Ituzaingó. Bueno, hablaste mucho de lo que viene para adelante, del futuro, de la mirada, del diálogo, pero todo eso siempre tiene que estar dialogando con la historia, ¿no? Porque de algún lugar venimos. Hoy es 17 de octubre. Totalmente. ¿Lo podés resolver en una frase, en una línea, en un par de líneas? Y a mí se me viene todo el tiempo Jaureche en esto de lo importante y lo central que tiene la recuperación de nuestra historia, los 80 años del surgimiento o el nacimiento de nuestro movimiento, en esa lealtad mutua entre Perón y el pueblo y Perón. Y pensar siempre que la raíz es súper importante, que la raíz la tenemos que visitar todo el tiempo, que tenemos que saber con qué imaginación resolvió el campo popular otros momentos. Digo, si algo caracterizaba a Perón era el oído en el suelo, entender la época y tratar de jinetearla. Que no es lo mismo a tener un horizonte fijo y pensar que el programa o la ideología va para ahí y el contexto no importa, ¿no? Perón me parece que tenía ese movimiento pragmático de oído en el suelo,
entender la época, tratar de jinetearla y construir la realidad efectiva del día a día o la felicidad del día a día. Raíz no es programa, ¿no? Como decía Jaureche. Bueno, ese es el desafío, diferenciar raíz de programa. Nuestra raíz tiene que ver con esa impronta. Bueno, hay que pensar cuál sería hoy el gesto de imaginación, de pragmatismo, cuál es hoy el oído en el suelo para entender esta época y cuáles son los caballos que hay que jinetear hoy para construir mayorías y sobre todo para construir realidades más felices cotidianas también. Bien, bien resuelto, ¿no? Sí. Bien, perfecto. ¿No más preguntas, señor juez? No más preguntas, señor juez. Santiago Estura, concejal de Fuerza Patria de Ituzaingó. Santiago, bueno, gracias por la visita. Esta mesa está abierta todo el tiempo para charlar, así Muchísimas gracias. No, es un insert. Redes sociales, ¿tiene alguna actividad prevista? ¿Dónde te pueden encontrar? Espectacular. Bueno, hoy vamos a estar movilizando a San José. Mañana a la mañana vamos a estar realizando un casa por casa masivo de Fuerza Patria. Nos encontramos en el Centro de Desarrollo San Alberto, para quienes se quieran sumar por la mañana. Y a la tarde estamos con un festival de juventudes, con música, feria, de todo, huerta orgánica, todo, en la Casona en Ituzaingó, Avenida Néstor Kirchner, 21940. Bien, así que los esperamos desde las 5 de la tarde. Echa la invitación. Muchísimas gracias por venirte acá a la radio. Gracias a vos, Belén. Muy Gracias. bien. Seguimos en la Patria de las Moscas.